Bien, buenos días. Vamos a terminar hoy con esta clase con este apunte en realidad, de este tema que es metodología del entrenamiento de la fuerza. Recordarán que tienen dos apuntes. El primero, que es el concepto netamente teórico, o sea, las vías de desarrollo, y aprendemos en profundidad ambas vías, tanto la hipertrofia como la coordinación neuromuscular, y después de eso nos metimos dentro de los métodos de entrenamiento. Planteamos en la primera de las clases de este apunte que lo que tengo en mi pizarrón, que para entrenar la fuerza, cada metodólogo investiga diferentes tipos de métodos para entrenar específicamente cada manifestación de la fuerza. O sea, la fuerza máxima, la fuerza potencia dividida en sus manifestaciones y la fuerza resistencia. Estamos estudiando la fuerza máxima, o sea, los métodos, aquí está, en el pizarrón, que entrenan o que mejoran la fuerza máxima. El tipo de métodos que tenemos que entrenan la fuerza máxima desarrollan los diferentes tipos de fuerza máxima que puede realizar el músculo. ¿Qué hemos estudiado hasta hoy? Los métodos de régimen de contracción concéntrico, o sea, todos los métodos planos. Hemos estudiado los métodos de pirámide, hemos estudiado los concéntricos puros, contrastes, y por último los basados en la potencia de ejecución. Así que en la clase de hoy no solo vamos a trabajar los métodos de contracción isométrica, en realidad entenderlos, lo mismo que los de contracción excéntrica, sino que también vamos a trabajar con las diferentes manifestaciones de la fuerza potencia y fuerza resistencia. Vamos a empezar con los primeros, los isométricos. Lo primero que se tienen que acordar son los tipos de contracción. O sea que las masas musculares se pueden contraer de forma dinámica, que sería concéntrica y excéntrica, y de forma estática, o sea, isométrica. Significa que el músculo se queda exactamente en la misma longitud, en la misma longitud métrica, en un proceso de contracción que es soportar esa carga. Esta atleta aquí graficada está en esa posición. Los músculos que están predominando es este músculo que ustedes ven aquí, que son dos músculos, que en realidad es el bíceps femoral, o sea, 2 de 3, el bíceps femoral, de el isquiosural y el glúteo. Esos son los dos músculos que están trabajando predominantemente. La atleta está levantando la pelvis, con lo cual hace una flexión de cadera. Está en posición normal, perdón, y hace una flexión hacia arriba de cadera. Y sostiene, aquí, con la extensión, con el extensor propiamente dicho de la cadera, que es el glúteo y el isquio, sostiene esa posición. La fuerza de gravedad es la resistencia que está venciendo. Y al mantenerse quieta, produce una contracción isométrica. El potencial, la capacidad de este tipo de contracción es que puede tener hasta un 10 o un 15% más de fuerza respecto de la concéntrica. O sea que si esta fuerza que hace el glúteo sería dinámica concéntrica y esta atleta pudiera tener aquí un disco de 10 kilos solamente, por ejemplo, bueno, y eso sería lo máximo que puede tener aquí, un disco de 10 kilos para realizar el movimiento dinámico. Quiere decir que si yo dejo a esta atleta en esta posición, que sería de isometría pura, aquí le podría poner un disco de hasta 15 kilos. Y ella lo podría mantener en esa posición. Eso significa que la contracción isométrica puede conseguir una fuerza suplementaria. Una de las cosas que tienen que saber cuando entrenan la fuerza es para qué entrenan la fuerza. Porque cuando uno nombra los tipos de contracción, uno tiene siempre o comete el error o tiene el defecto de razonar de esta manera. No voy a entrenar a un alumno aquella forma de movimiento que no usa. Ese razonamiento es defectuoso, dado que somos un sistema, nos movemos de todas las formas posibles. O sea que en cada movimiento humano, siempre la forma de moverse puede ser una, pero la solicitación del sistema nervioso a la masa muscular es sistémica. ¿Qué entrena el músculo? Los músculos entrenan dos vías de desarrollo, ¿no es cierto? Entrenan la capacidad que tiene el músculo mismo de contraerse, o sea, su hipertrofia, a partir
del aumento de proteínas contráctiles serio-paralelo o del sarcoplasma, y aquí viene lo importante, la calidad eléctrica, o sea, la información que recibe de manera eléctrica desde distintas partes del sistema nervioso. Desde el sistema nervioso central, lo voy a marcar aquí en esta atleta, aquí en el telencéfalo, en esa región, ella hasta la médula envía una información para que se produzca este ejercicio. O sea, en esta región del cerebro de la persona, del atleta, está guardado el programa motor, el que aprendió a hacer el puente, a apoyar los pies, a dejar los brazos en posición, a contraer el abdominal y a traccionar hacia arriba con los flexores de cadera para mantener a los extensores de cadera en posición isométrica. Ella hace esta posición. ¿Bien? ¿Esto quién lo hizo? El cerebro. El cerebro mandó informaciones eléctricas a la médula espinal y las neuronas motoras realizaron el gesto técnico. Esas neuronas motoras sostienen la información eléctrica y los músculos generan la tensión que necesitan para mantener la posición de puente. La diferencia que hay entre la isometría y la capacidad concéntrica máxima se llama déficit de fuerza. Significa que el músculo se puede contraer, pero que no puede utilizar la mayor potencialidad que tiene este músculo de realizar una contracción pura isométrica. O sea que la medición de la fuerza isométrica, la 1 isométrica, sirve para saber el nivel de fuerza concéntrica al que puede llegar el músculo. Lo voy a hacer al revés. Recién dije que si yo le pongo aquí 10 kilos para que sube y baja, podría ponerle 15 kilos para que lo sostenga. Dije, lo que no podría hacer es bajar y volver a subir con 15 kilos. ¿Por qué? Porque la dinámica es inferior en hasta un 15% que la isométrica. ¿Bien? Voy lento. No olviden que es una clase grabada, la pueden escuchar todas las veces que quieran. Porque esto es, entender un déficit de fuerza no es tan simple. Pero ahora voy a hacer al revés. Miren lo que voy a hacer. Voy a poner aquí un disco de 20 kilos. Y le digo que lo sostenga al menos 6 segundos. Entonces le pongo el disco y cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Le digo, listo, y le saco el disco. O sea que en fuerza máxima concéntrica isométrica soportó 6 segundos con 20 kilos. Quiere decir que esta misma deportista debería poder tener al menos, entre, si soportó 20, 15% de esos 20, o sea que debería poder tener 13 a 14 kilos en contracciones dinámicas. Entonces le pongo dos discos, uno de 10 y otro de 5, o uno de 15, y le digo, listo, abajo, arriba, y sube con gran dificultad. Digo abajo, otra vez, y no puede. ¿Qué significa? Que tiene mayor cantidad de contracción isométrica que la subcorrespondiente concéntrica. Esa atleta, si tendría que saltar, correr, porque es una corredora, saltar en vóley, empujar si es una jugadora de rugby, cualquier otro deporte, tendría un déficit de fuerza. Porque es la diferencia que hay entre la fuerza isométrica y la concéntrica. Significa que la cantidad de fuerza que puede tener el músculo está mal entrenada. ¿Ven? Dos cosas quiero que entiendan. El concepto de déficit de fuerza, que esta es la segunda aserción que tienen. La primera era la relación que había entre agonista y antagonista. Y ahora la cantidad de tensión que puede generar en contracción isométrica en relación a la contracción concéntrica. Aquí tienen una de las razones por la cual a los deportistas y a las personas que usan la fuerza es necesario entrenar también este tipo de contracción, aunque uno en el deporte o en la actividad que haga, por ejemplo puede ser una actividad exclusivamente de fuerza, crea que no es necesario entrenarla. Es necesario entrenarla por el uso si es deportista, por ejemplo un jugador de vóley que espera la pelota en una posición de semicumplillas, entonces tiene una contracción isométrica, o un jugador de básquet que tiene el hombro para la defensa en posición de flexión, es un deportista que usa. Ahora, también podría hacer la contracción isométrica del tronco en la carrera, por ejemplo. Por eso hacemos planchas, ejercicios que son de fuerza, de contracción isométrica, pero del tronco, sobre todo de flexores y extensores. Pero también podría ser porque yo quiero que mi alumno aumente la capacidad que tiene de contracción concéntrica. Por ejemplo, alguien que entrena por estética.
Una de las formas de buscar que el músculo sea cada vez más fuerte es entrenarle todos los tipos de contracción, y entre ellas la isométrica. ¿Bien? Perfecto. Ahora, la masa muscular desarrollada, ¿qué es la masa muscular desarrollada? La hipertrofia, o sea, el nivel de crecimiento de las miofibrillas. Es inferior, dice Cometti, que el concéntrico. Parece ser que es la actividad eléctrica la que produce esa mayor cantidad o fuerza suplementaria que tiene en relación a la concéntrica. Porque la masa muscular que cuando entreno la fuerza isométrica, la que logro es menor a la que logro con la concéntrica. Por eso se complementan. ¿Eh? Y también se observa que esa ganancia de masa, o sea, vamos a suponer que con el mismo ejercicio que marqué recién, mi alumno aumenta un 10% aquí con la fuerza concéntrica. Solo aumenta un 5% con la fuerza isométrica, o sea, aumenta menos. Pero no solamente tiene esa dificultad, tiene otra. Y es que no hay capilarización, o sea que la cantidad de sangre que el corazón tiene que bombear a la región es menor que en la fuerza dinámica. Esto tiene una cierta obviedad, ¿no es cierto? Cuando usted, si ella estaría aquí subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, aumenta la actividad metabólica de la región, con lo cual el corazón envía más sangre, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la capilarización. En este ejercicio, el alumno podría, la alumna en este caso, la atleta, podría estar haciendo la fuerza isométrica, pero necesita menos sangre, por lo tanto se capilariza menos. Y por otro lado, implica menor cantidad de unidades motoras en el ejercicio. ¿Bien? Vamos a cambiar de pizarrón para analizar que tenemos dos formas básicas de contracción isométrica. O sea, dos formas básicas de entrenar la contracción isométrica y que está aquí. Dos formas básicas. Primero, vamos a trabajar sobre dos conceptos antes de ir a las formas básicas de entrenamiento, que están en el pizarrón, en otro pizarrón. Ya vamos a llegar. Recién dije que esa razón por la cual no solamente la ganancia de fuerza es superior, ¿sí?, en la contracción concéntrica, en la isométrica que la concéntrica, pero que no hay un acompañamiento con la cantidad de masa y con la capilarización, se podría deber al concepto que ahora marqué el apunte, que es la activación eléctrica necesaria para producir la misma fuerza es inferior a la contracción concéntrica, pero superior a la excéntrica. ¿Ven? La activación eléctrica es la que va a tener un predominio local, sería. En general es inferior porque hay un mayor reclutamiento, pero es la activación eléctrica necesaria para producir la misma fuerza que concéntrico, es menor que la concéntrica y es superior a la excéntrica. Ahora, la ganancia de fuerza, por eso les dibujé, bueno, les copié estos dibujitos, se produce siempre en el ángulo de trabajo. No olviden que ustedes al ir cambiando, fíjense que aquí faltan dos posiciones todavía, ¿no? Porque aquí tengo la posición de parada, aquí tengo una posición de arriba de los 3/4, aquí está en 3/4, 4, y aquí está en media sentadilla, 90 grados. Ven que va cambiando la posición en la que el atleta para el ejercicio. Hay una posición más hacia abajo y la profunda. Bueno, ustedes tienen que analizar en qué ángulo le tienen que mejorar. Por ejemplo, esta es la posición de espera de un saque de voley. Esta es la posición de defensa en básquet, por ejemplo. Esta posición con el tronco un poquito para adelante es la posición del traslado de hockey, por ejemplo. O sea, cada deportista tiene una posición en la que necesita que su músculo entrene la contracción isométrica. Porque solo mejora en el ángulo en la que lo entreno. Y cuando el alumno es de fitness, o sea, o es de estética, se entrena normalmente en un patrón de 1/4, 2/4, 3/4 y 4/4. O sea, se entrena en 4 posiciones fijas para que eso genere mayor cantidad eléctrica, o sea, una cantidad eléctrica superior a la excéntrica, y que genere una capacidad de luego entrenar la contracción concéntrica sin crear un déficit de fuerza. Bien. ¿Cuál es la razón, entonces, por la que se produce el aumento de la fuerza? Por la coordinación intramuscular, o sea, reclutamiento, sumación y sincronización.
Esto es muy importante, ya lo dije recién en la clase, pero aquí el autor lo marca. No se puede utilizar durante mucho tiempo, ¿eh? De forma exclusiva sería este tipo de entrenamiento. Cada 10, en realidad el máximo investigado es 10 a 20, la fuerza máxima no se entrena hasta 20 semanas. No olviden que el techo óptimo es entre 12 y 14 semanas de entrenamiento de la fuerza. Pero en esas todas las semanas que entreno la fuerza máxima, la fuerza isométrica solo la entreno 2 o 3 semanas. O sea, más o menos entre un 15 y un 25% del tiempo que tengo para entrenar la fuerza máxima, entreno la isometría. No la entreno más. Vamos al pizarrón que les había hablado, ¿eh? Existen dos formas básicas de contracción o de entrenamiento de la contracción isométrica, y hay una variante, que están aquí en el pizarrón. Las formas son la isométrica máxima, que es la más conocida, es la que todos entrenamos de esa manera, pero no hay que desmerecer la otra, que es el entrenamiento isométrico hasta la fatiga, que no es tan conocido. Y después, otra que es conocida es la modalidad estático-dinámica, sobre todo en las clases de acondicionamiento muscular, se lo utiliza mucho en entrenamiento funcional también. Pocas veces, excepto los atletas, lo utilizan y en el gimnasio casi no se utiliza. Siempre nombro el gimnasio como el lugar en donde uno va a hacer uso de la fuerza, no el desarrollo de la fuerza, porque es masivo, porque hay un solo profe para muchos alumnos que no les puede hacer un plan a cada uno. Cuando digo gimnasio lo digo en ese sentido, no como ámbito, ¿no? Sino como la forma en la que se entrena en el lugar. Bien. ¿Cómo se trabaja cada una y qué es cada una? La contracción isométrica máxima, que es la más conocida, les dije, es la que consiste en tensiones musculares máximas de entre 3 a 6 segundos. Obviamente cuando uno habla de tensiones musculares máximas, habla de tensiones porque al hacer hasta 6 segundos, el trabajo es fosfagénico, o sea, la sustancia química que utiliza la célula para poder producir la energía es fosfagénica, o sea, es no oxidativa. Por lo tanto, tiene que ser una tensión máxima real, o sea que es el ejemplo que di al principio. Si estuviera trabajando con el alumno del ejercicio anterior, porque tengo dos gráficos, aquí por ejemplo, si yo pusiera una barra aquí al atleta, o bueno, en el nuca, pero como ella tiene el brazo, pues esperando una barra aquí, o aquí. En cualquiera de las posiciones le pongo una barra, el entrenamiento de isometría en estos casos requiere de ayuda del entrenador y alguien más, porque tienen que traer la barra a la posición en la que ella está, poner la barra, contar 6 segundos y sacar la barra, y ella se tiene que parar. O sea que no tiene, porque no olviden que la tensión isométrica es superior a la tensión concéntrica, o sea, dinámica. O sea que si yo dejo la barra aquí, ella no podría subir con la barra, porque no tiene ese peso la barra. Vamos a suponer que la 1RM en fuerza, o sea que ella podría hacer una tensión dinámica concéntrica de glúteo, o sea, subirse de esta posición, salir de esta posición y pasar a esta posición, que lo podría hacer con 20 kilos. Bueno, con 25 a 28 kilos podría tener una barra isométrica. Obviamente se la tienen que alcanzar. También en los lugares de entrenamiento existen soportes para que la barra espere al deportista. O sea, ella se acerca al soporte, que el soporte estaría aquí a esta altura, se viene caminando, se agacha y sube ella, y sostiene la posición isométrica. ¿Eh? Puede serlo aquí, puede ser aquí, aquí mismo, podría ser. Pero tiene que poder estar solamente 6 segundos, como máximo, 3 mínimo, 6 máximo. Y ahí estaría trabajando con este método, ¿ven? Que es contracción isométrica máxima. Trabajar hasta la fatiga es mucho más complejo, porque requiere de mucha resistencia a la fuerza. ¿Por qué? Porque es mantener una tensión muscular del 60 al 90% de la fuerza máxima hasta la fatiga. 20 segundos o más. Aquí le voy a dar un ejemplo que ya es lógico si han estado trabajando con los otros métodos. Cuando estoy trabajando la fuerza máxima cerca del 100%, la cantidad de segundos que va a poder tener el alumno es inferior. ¿Eh? O sea que si yo puedo estar 20 a 25 segundos con el 60%, voy a poder estar 6, 7 segundos nada más con el 90%. O sea que voy a estar entre
los 15, 20 segundos hasta más de ello. O sea que voy a poder estar más con 60% que con 90%. Esto es lógico, ¿no? Pero lo que sí tiene que pasar, y esto es una cuestión metabólica, es que se dé la fatiga, o sea que se produzca el fallo. Que el alumno empieza a temblar y saco la barra. O sea, le pongo una barra más liviana a esta alumna que está aquí, le pongo una barra más liviana, que puede representar el 60, si tenía 20 kilos, de 7 kilos, 8 kilos, aquí se la pongo, y la dejo, y la dejo, y la dejo, y la dejo. 15, 18, 20 segundos, 22 segundos, 25, cuando veo que empieza a temblar, saco la barra. ¿Bien? Cuando tiene un fallo metabólico, el músculo empieza a temblar. Entonces saco la barra. Y ese método que acabo de usar, a diferencia del anterior, es el método de entrenamiento isométrico hasta la fatiga. El fallo es lo que determina este método y tiene un componente ya no fosfagénico, o sea, no es los fosfágenos, o sea, la fosfocreatina, la sustancia química que usa aquí, sino el glucógeno, o sea, la glucosa que está dentro del músculo, el glucógeno muscular. Y eso de temblar tiene mucho que ver con una sustancia química que hoy también vamos a analizar, que se llama ácido láctico, que es el producto justamente de utilizar el glucógeno para que el alumno haga fuerza. Y luego, la contracción isométrica también trabaja sobre esta modalidad, que es la estático-dinámica. ¿Qué sería? Que esta alumna, porque voy a volver al mismo ejemplo, primero explicar qué es estático-dinámico. Sería que ella suba y baje, suba, suba, baje, suba, baje. Y que en un momento le digo quieta y se queda. O sea, suba y baja, hace 4 repeticiones. 1, 2, 3, 4, le digo aquí y se queda ahí. Y le cuento 1, 2, 3, 4. O sea, hago ahí lo isométrico o estático. Y después otra vez, y le hago hacer de nuevo las dinámicas. ¿Eh? Por eso es un método de contraste que ya estudiaron. Es un método de contraste. Por eso se comienza con una fase o estática o dinámica. Para que el método de contraste sea puro, se empieza con la estática. No como mi ejemplo de recién, que empecé con la dinámica. 2 a 3 segundos, con una carga aproximada al 60. La carga es pequeña a pesar de los segundos, pero es porque después tiene que soportar lo dinámico. ¿Eh? Y la carga que se calcula es de la fuerza máxima concéntrica. ¿Eh? Igual vamos a volver en planificación a esto, pero cuando uno utiliza cargas, en la mayoría de los tipos de contracción, en algunas excéntricas también, se utiliza la 1RM concéntrica. Y después hace una contracción concéntrica explosiva, así es el método más puro, podríamos decir. La contracción estática siempre vendrá precedida de una contracción excéntrica o concéntrica o ambas, que fue mi ejemplo. Ese es el método de contraste puro sería, porque están todos. Está la concéntrica, la excéntrica y está la isométrica. Siempre son 4 a 6 series, de 4 a 6 repeticiones cada una. O sea, hemos trabajado sobre las contracciones de carácter isométrico. En un repaso general podríamos decir, repasemos con pizarrón, que es el régimen de contracción en el cual el músculo está en una sola posición, isométrico. Tiene la capacidad de producir hasta 15% más de fuerza en relación a la concéntrica. Si hay una diferencia que excede el 15%, el músculo entra en déficit de fuerza, o sea que tiene menor posibilidad de utilizar de forma dinámica la fuerza que realmente tiene, y que podría generar una mejor tensión. En ese caso, entrenar la isometría es favorable para el esfuerzo dinámico concéntrico. ¿Bien? La masa muscular es menor, que se logra, y el nivel de capilarización, o sea, del riego sanguíneo a los músculos también es menor. ¿Bien? La activación eléctrica es menor, la que necesitamos para lo concéntrico, pero superior a la excéntrica en la isometría. Siempre la ganancia de fuerza se logra en el ángulo en el que el alumno entrena, no en todos por igual. Y que lo que mejora la fuerza aquí es una coordinación intramuscular. No hay coordinación intermuscular, es intramuscular. Fundamentalmente el reclutamiento de unidades motoras. No se puede utilizar mucho tiempo, entre un 15 y un 25%, les decía, entre 2 y 3 semanas, de entre 10 a 20 semanas de trabajo total de fuerza. No se la debe usar como única forma por todas las deficiencias genéricas que tiene de lo que acabo de decir. O sea que
Tampoco conozco que haya en la práctica planes de solamente fuerza isométrica, pero los teóricos siempre nos lo aclaran. Hay dos formas básicas de entrenar la contracción isométrica y hay una variante que es la combinada. Una es la contracción isométrica máxima y otra es el entrenamiento isométrico hasta la fatiga. La diferencia es la cantidad de kilos que utiliza y la cantidad de segundos que está en la posición en la que quiero entrenar. Lo mismo pasa con la modalidad estático-dinámica, que tiene tres formas de base. Una es trabajar de manera estática y trabajar con una contracción concéntrica explosiva, es una de las formas, que es uno de los tipos de método de contraste que ya estudiamos. Y después está una estática en la que realiza todo, porque después de estar en la reacción contráctica, hace una excéntrica o concéntrica, o ambas a la vez, que es un verdadero método de contraste. Se trabaja normalmente entre 4 y 6 series, de 4 a 6 repeticiones cada una. Y no olviden que una de ellas, la fatiga, llega al fallo. Bien, cambiamos el pizarrón y vamos hacia otro régimen. Ya vimos el concéntrico, recién analizamos el isométrico y ahora nos vamos a meter dentro de la contracción excéntrica. No olviden que si este es el codo, una flexión de codo de manera dinámica, trabajas de contracción concéntrica, y cuando baja el antebrazo, la contracción se llama excéntrica. La contracción excéntrica produce mayor tensión muscular. Y, por lo tanto, genera una fuerza ahora superior a las dos contracciones, tanto a la concéntrica como a la isométrica. O sea, si este alumno aquí de manera dinámica puede levantar 10 kilos, en esta posición podría llegar hasta 15 en isometría, o sea, soportar aquí. No podría bajar y subir los 15, porque 10 sería lo máximo, que es la 1RM dinámica, pero si es que le pusiera yo aquí en vez de 15, 20, y hago que baje de manera lenta, o sea que solamente haga la contracción excéntrica, podría hacerlo. ¿Bien? Ese es el ejemplo práctico de lo que dice esta parte de la punta, que produce mayor tensión tanto con la contracción concéntrica como la isométrica. Bien, ¿por qué ocurre esto desde la fisiología del ejercicio? O sea, desde el músculo. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan de los sarcómeros tenían un elástico que se llamaba titina, que era una proteína contráctil, que se tomaba de los filamentos gruesos hacia las bandas zetas, que tienen la capacidad de soportar tensión elástica. Bueno, la capacidad contráctil del músculo se une a la contracción concéntrica, la capacidad de contraerse del músculo, que vendría a ser la contracción concéntrica o dinámica, podríamos decir, se une a la resistencia de los puentes cruzados. O sea, las actinas, las miosinas, las titinas y las bandas zetas. Cuando ustedes hacen una contracción excéntrica, imaginen a este antebrazo bajando lento, todos los sarcómeros que están aquí, las titinas, que tienen una potencia extra, porque es una fuerza elástica que tienen, también hacen tensión, y eso es lo que los permite levantar casi el doble de kilo de lo concéntrico. Puentes cruzados al ser estirados. Esto hace que en una misma carga, el número de unidades motoras implicadas sea menor. O sea que el sistema nervioso no necesita más unidades motoras para generar una tensión superior de manera excéntrica. Que ya el solo hecho de que esas elastinas generen una tensión superior ya permite la fuerza suplementaria. Entonces, la capacidad contráctil del músculo se le une a la resistencia de los puentes cruzados al ser estirados. Y eso genera una mayor tensión en esto que son el régimen de contracción excéntrica. El otro concepto que se analiza siempre es la actividad eléctrica. En este tipo de contracción es menor que en el concéntrico, la actividad eléctrica. Y también es menor que la isometría, eso lo estudiamos recién. Por tanto, la tensión de cada unidad motora, no olviden que la unidad motora es la neurona motora, más todas las fibras que inerva, es mayor y supone para ellas un gran estímulo que produce unas mejores adaptaciones biológicas. Esa adaptación biológica, que tiene que ver con menos actividad eléctrica, pero mayor tensión a cada unidad motora, es lo que, si el músculo no entrena, entonces también tiene un déficit de fuerza. O sea, baja el índice de manifestación de la fuerza. Se podría decir que puedo generar mayor nivel de entrenamiento con la fuerza, hablando de los tres tipos de contracción, de la contracción dinámica concéntrica,
Pero si tengo poca isométrica y poca excéntrica, o sea, no las entreno, si no las entreno, aumento el déficit de fuerza. O sea, que cada vez puede entrenar menos o tolerar menos carga el músculo, y la fuerza que logro cada vez la puedo aplicar menos. Hay que tener muy en cuenta esto porque esto se investigó en la década del 80, porque muchos deportistas de rendimiento y personas comunes se lesionaban porque todos los planes de entrenamiento de fuerza eran solamente concéntricos. Entonces, así los investigadores llegaron a todo lo que acabamos de ver nosotros, y de ver que, ¿cómo podía ser que si yo había logrado un 20% de mejora concéntrica el año anterior, usaba esa base para el año siguiente y tenía lesiones, como podrían ser microdesgarros en las fibras musculares? Entonces empezaron a analizar la característica de la contracción. Y allí evidenciaron todo lo que les acabo de contar y que está en su apunte. Bien. Terminamos los tipos de contracción, o sea, todas las formas de contraerse y de entrenar la fuerza máxima. Después vamos a hablar en entrenamiento de todo esto nuevamente, pero no olviden que la fuerza máxima dentro de un programa de entrenamiento se desarrolla en el periodo de preparación general, que tiene una etapa de adaptación y una etapa de desarrollo. La fuerza máxima es la forma de desarrollar la fuerza dentro del proceso de entrenamiento. ¿Por qué es así? Y porque en los periodos de preparación especial del entrenamiento, donde el deportista se encarga de entrenar exclusivamente la tarea motora, que luego va a ser del fin, en el caso de la competencia del deporte, en el caso de la estética, el fin que haya puesto el entrenador, o en el caso del fitness también. Cuando uno va a entrenar esto, Bompa, lo vamos a estudiar en planificación, le llama fase de conversión. Él dice que cuando un deportista, para poder ser más eficiente en su deporte, en su actividad social, personal, o en cualquier tipo de actividad, la fuerza que utiliza es la fuerza de resistencia para tolerar la carga de su día o de su deporte, y cuando requiere una mejor utilización de la fuerza en la menor unidad de tiempo, utiliza su fuerza velocidad o fuerza potencia, dice Bompa. Ahora bien, como ellas son manifestaciones de la fuerza máxima, cualquier persona, yo deportista, necesita empezar entrenando el fuerza máxima. Por eso es en el periodo de preparación general. Todas las personas utilizamos los mismos ejercicios y los mismos métodos para entrenar la fuerza máxima. Cambiamos, en el periodo de preparación especial, el entrenamiento de la fuerza potencia y fuerza resistencia, porque de ellos dependen el objetivo de mi alumno. Nosotros vamos a empezar a partir de ahora a estudiar esas dos manifestaciones de la fuerza. Solo que, como les dije cuando les presenté la fuerza potencia, tiene varias formas de manifestarse. La fuerza potencia. La fuerza potencia se puede mejorar a través de mejorar exclusivamente el índice de manifestación de la fuerza, y hay métodos para ello. Podemos mejorar la relación entre la fuerza y la velocidad, que se llama fuerza explosiva. En la fuerza explosiva predomina la fuerza sobre la velocidad. Y podemos trabajar sobre la fuerza elástico-explosiva. La fuerza elástico-explosiva es aquella que crea, primero, antes de producir la tensión, un ciclo de estiramiento de la masa muscular, para luego crear una explosión en el movimiento. O sea que hay un ciclo de estiramiento y un ciclo de acortamiento, el famoso SEA, que también lo analizamos. Para entrenar todo esto, inclusive para entrenar todos estos tipos de manifestaciones de la fuerza, tenemos todos estos métodos. Solo que muchos de ellos lo hemos estudiado ya. De hecho, lo hemos dicho en ese momento. Por ejemplo, los métodos de intensidades máximas 1, cuya última repetición siempre se hace de manera explosiva, la velocidad de ejecución es máxima y la última es explosiva, ese método ya entrena la fuerza potencia o fuerza explosiva. ¿Por qué? Y porque explota con la máxima tensión que puede generar el músculo. También con el método concéntrico puro, ¿se acuerdan? Es con el método que se anula la fuerza excéntrica del ejercicio y se hace una tensión máxima explosiva con cargas superiores al 60%. Eso se llama método concéntrico puro. También entrena la fuerza explosiva. El método de contraste con cargas altas y ligeras, o sea, pasar del 90% al 45-60%, también entrena la fuerza explosiva. ¿Sí? Sobre todo la elástica explosiva, porque aquí hay un método de cargas altas y ligeras. Los métodos de los esfuerzos dinámicos.
Los métodos excéntrico, concéntrico, explosivo, bien, ese no entrenamos todavía. Hay 2 o 3 métodos que aquí no entrenamos. El esfuerzo dinámico y concéntrico, excéntrico, explosivo todavía no entrenamos. El pliométrico tampoco. El método ejercicios específicos con cargas tampoco. Pero el método basado en potencia de ejecución sí. Por eso el mismo autor nos dice, Badillo y Ayestarán nos dicen, que los métodos B1, B2 y B3 y el B8 ya lo estudiamos. Por lo tanto, lo que él nos dice es que nos vamos a dedicar a los que todavía no hemos estudiado, que serían estos métodos. Estos métodos son a los que les vamos a dedicar tiempo ahora, porque son los que no estudiamos. Cuando quiera trabajar sobre estos métodos, algunos de ellos ya los trabajé en la fase de fuerza máxima, algunos de estos seguro. Voy a trabajar exclusivamente estos 4 métodos que tengo aquí. Así que vamos a empezar a desarrollarlos de a uno. Vamos a empezar primero con el primero de ellos, que es el método de contracción, es el método de esfuerzos dinámicos, así se llama. Y vamos a volver a trabajar sobre las variables y los componentes. Repasemos que intensidad aproximada, repetición por serie, series, descanso entre series o pausas, son variables del entrenamiento de la fuerza. Y tipo de ejercicio y velocidad de ejecución son componentes del entrenamiento. No olviden que en los prácticos y la maestría de los entrenadores es saber relacionar los efectos del método y las observaciones que hace el metodólogo del método, relacionar esto con sus variables y sus componentes. Primero, todos los ejercicios de fuerza-potencia, tipos de ejercicio, son poliarticulares o regionales, pero son ejercicios de tipo de cadena abierta. O sea, que no tienen tope óseo. Por ejemplo, un press de pecho tiene tope óseo. Por ejemplo, una sentadilla tiene tope óseo. Ahora, la sentadilla con salto ya es un ejercicio de expresión máxima. O sea, un ejercicio de cadena abierta. No termina. El salto hace que se prolongue el final del ejercicio. Lo mismo una apertura plana. Una apertura plana tiene tope porque tiene mecánica de ejercicio. En cambio, si lanzo una medicine ball con la misma forma de gesto, eso es un ejercicio de cadena abierta. Todos los ejercicios que utilizamos para entrenar la fuerza máxima, fuerza potencia, son ejercicios de cadena abierta. ¿Bien? Todos. Los ejercicios de esfuerzo dinámico, trabajamos con porcentajes de carga de entre el 30 y el 70%. Las repeticiones son entre 6 y 10. No olviden que esto es indirectamente proporcional. Si trabajo al 70, cuando mucho haré 5 o 6 repeticiones, pero si trabajo con el 30, puedo llegar hasta 10 repeticiones. ¿Bien? ¿Por qué están en otro color aquí? Porque en su apunte ustedes, Badillo ahí estarán, no dan series de manera específica, las dan a entender aquí, ya voy a explicar este concepto, pero les aviso que entre 4 y 6 series trabajamos los entrenadores cuando entrenamos estos esfuerzos dinámicos. Ya van a encontrar la lógica de este numerito, que no lo van a tener en el apunte, porque en el libro no está simplemente. La pausa, el descanso entre series es entre 3 y 5 minutos. Este tipo de trabajo degrada mucha proteína contráctil, por lo tanto necesita, se acuerdan, ¿no? Cuando ustedes degradan sarcoplasma, entre 1 minuto y medio y 3 es lo necesario para recuperar. Si degradan proteínas contráctiles, 3 es el mínimo. Necesitan que por 3 minutos el corazón, pausa activa, esté activo, o sea, con una frecuencia cardíaca no inferior a 120, para que pueda bombear la sangre suficiente, para que en esos 3 minutos el músculo gastado tenga suficiente aminoácidos, hormonas, oxígeno, agua, todo lo que viene en la sangre, y algo fundamental, se lleve los desechos. Eso es lo que produce la recuperación o el descanso entre series, para que el alumno se recupere y pueda hacer la siguiente serie. En estos trabajos, los alumnos necesitan entre 4 y 5 minutos, a menos que sean muy entrenados, porque son esfuerzos dinámicos. Bien. El carácter del esfuerzo que se utiliza para este tipo de trabajo es no llegar al fallo, o sea, no se agotan las posibilidades máximas de repetición por serie. Esto significa no al fallo. Y la velocidad de ejecución no puede ser otra que no sea máxima y explosiva.
ejercicios de cadena abierta, máxima explosiva. Por ejemplo, una sentadilla con salto, como les dije. Por aquí tengo algunos de esos tipos de ejercicios y vamos a llegar a ellos. O lanzamientos, una medicine ball lanzando hacia arriba, hacia adelante contra una pared, multisaltos, o sea, toda forma de ejercicio con cadena abierta debería ser. No olviden que muchas veces, sobre todo cuando uno está en una cancha o en una plaza, o en un gimnasio, pero sin usar peso, este tipo de ejercicios también se hace sobre bancos, con saltos, multisaltos. Ya vamos a hablar más de ellos. Pero cuando trabajo con elementos que no tienen peso, que utilizo el peso del cuerpo del alumno, o utilizo, por ejemplo, TRX, o bandas, o cualquier tipo de polea, la repetición por serie es la forma de medir la intensidad. El alumno tiene que poder hacer 14, pero hacer 10. Si puede hacer solo 10, hace 6. Porque tiene que estar entre 3 y 6 del fallo, para que cumplan con el carácter del esfuerzo, que es no agotar las posibilidades máximas de repetición por serie. Y otra cosa que determina que este ejercicio tenga calidad, lo estudiamos cuando estudiamos los componentes, la velocidad de ejecución, es la calidad del trabajo. O sea, si un alumno está haciendo multisaltos y salta cada vez peor, entonces paro el ejercicio. Ese concepto es muy importante. ¿Qué efectos logra trabajar con métodos de esfuerzos dinámicos y por qué lo logra? Primero, tiene un menor efecto sobre la fuerza máxima. La razón, la intensidad. La intensidad aproximada al 0 del 70% no rompe tantas proteínas contráctiles. Tiene un menor esfuerzo. Trabaja mucho la coordinación neuro, sobre todo la sumación y la sincronización, pero no alcanza para que tenga un gran efecto sobre la fuerza máxima. Pero mejora mucho la frecuencia de impulso y la sincronización. Y por lo tanto, aquí está la razón por la cual entrenamos, mejora el índice de manifestación de la fuerza. Se supone igual que tuve una fase previa de fuerza máxima en la que mi alumno ya tiene la suficiente fuerza. Así que este método lo utilizo casi exclusivamente para entrenar el impulso eléctrico, la sincronización, o sea, la relación del sistema nervioso, y el índice de manifestación. ¿Y por qué puede hacer esto? Por la velocidad de ejecución, ahora sí, en relación a la intensidad. Y fundamentalmente, el descanso entre series, que aquí es donde anaboliza, no olviden. Y por último, el efecto con las cargas más altas, o sea, con repeticiones hasta 6, ¿sí? 7 como mucho, que estaría cerca del 70% más. O sea, esas son las cargas más altas. Y con ejercicios simples, por eso utilizamos saltos, multisaltos o lanzamientos. Permite desarrollar, manifestar la máxima potencia. Este tipo de ejercicios de cargas muy altas y ejercicios simples, o sea, no complicarse, por ejemplo, no poner una espalda, una barra y que haga sentadilla con salto, o que haga prensa con lanzamiento, o sea, no, tiene que ser tracciones, tiene que ser ejercicios muy simples, que las articulaciones estén seguras, pero que genere una tensión máxima y que trate de mover la carga de una manera muy rápida. Ahí mejora mucho la fuerza, la manifestación de potencia. ¿Quién lo hace eso? La velocidad de ejecución combinada con la intensidad máxima. No olviden de analizar y describir lo que estoy diciendo en clase, porque en los trabajos prácticos yo pido esta relación entre los efectos y las variables y los componentes de estilo. Observaciones. El número de repeticiones por serie, muchas de estas observaciones ya se las dije, no debe ser el máximo posible, o sea, no se trabaja el fallo. De no cumplir este requisito, o sea, de buscar el fallo o llegar al fallo sin querer, nos acercaríamos a un estímulo orientado a la resistencia. Si ustedes bajan la velocidad de ejecución y bajan la intensidad, el ejercicio deja de ser de fuerza, potencia o fuerza-velocidad y se convierte en un ejercicio de fuerza-resistencia, que viene, después vamos a entrenar, pero no es el momento de entrenar. ¿Bien? Por lo tanto, cuando se cansan las fibras rápidas, las ST, las fibras rápidas son las ST, cuando cansan, esta es una sigla en inglés, cuando se cansan, son las fibras de contracción lenta e intermedia las que activan. Entonces estarían trabajando la resistencia y no la potencia. El número de repeticiones y la carga, dicen las observaciones, deben combinarse de tal forma que cada repetición se encuentre siempre cerca de la potencia máxima del ejercicio. O sea,
que ¿para qué trabajar el 70% si mi alumno pierde velocidad de ejecución? No tiene sentido. No estarían entrenando el método de esfuerzos dinámicos. Cuando empezaron a estudiar métodos, ustedes estudiaron que muchos de los métodos se parecen entre sí tanto que si el alumno no los hace bien, no cumple el objetivo del método. Bien, esta es una de las razones. Y no olviden que ustedes, cuando desarrollan planes de desarrollo de la fuerza, ustedes tienen tiempo para cada una de las manifestaciones. No se mezclan las manifestaciones. Ustedes tienen tiempo para desarrollar la fuerza potencia, tiempo para desarrollar la fuerza resistencia. Y las cargas son los que logran las mejoras, no los estímulos. O sea que tienen que ser muy claros con esto. Hay que seguir las observaciones de los metodólogos porque eso determina que está entrenando lo que quiero entrenar. Otro método, esfuerzos dinámicos es un método. Ahora vamos con el excéntrico, concéntrico, explosivo. El método está determinado por una forma bien práctica, ¿no es cierto? Dice excéntrico, concéntrico, explosivo. Tengo un gráfico por aquí en alguna de mis pizarrones, que está aquí, miren. ¿Ven? Estoy parado y dejo que mi cuerpo caiga. El peso va a generar en mi tren inferior una fuerza excéntrica. O sea, voy a flexionar la cadera, voy a extender la rodilla y el tobillo. Voy a mantener el tronco en posición primero erecta, y a medida que vaya saliendo, el tronco va a ir hacia adelante en una flexión leve, ¿ven? Aquí está. Cuando llego aquí, hay una fase de transición, y luego, ¡pum!, salto. Aquí se da, aquí está el método, ¿ven? Es excéntrico, aquí hay uno de transición, isométrico, concéntrico. Lo voy a decir en un término que lo vamos a analizar luego. Ciclo de estiramiento, o sea, aquí el glúteo está cortado. A medida que voy tomando esta posición se va estirando. Los isquios también, el gemelo y el sóleo también. Los músculos aquí de mi postura están también de manera concéntrica y aquí se van estirando de manera excéntrica. Por eso se llama ciclo. Primero estiro la masa muscular hasta aquí y luego la contraigo de nuevo. Ciclo de estiramiento, acortamiento. ¿Ven? Perfecto. Ese método es el método excéntrico, concéntrico, porque voy, ¡pum!, explosivo. Fíjense las intensidades, aumentan notablemente. El otro era un método de fuerza-velocidad, y este empieza a ser un método de fuerza-potencia, porque el mínimo del esfuerzo dinámico, que era 70, el máximo pasa a ser el mínimo de este método. 6 a 8 repeticiones por serie, obviamente 6 al 90, 8 al 70. Este método es muy de deportista, aviso. Otra vez volvemos a las series, de 4 a 6. Otra vez el autor no me da series. Otra vez no me da series. En el apunte me dice que, perdón, si me da series de 3 a 5, perdonen, esto es de 3 a 5, pero ya está marcado, igual lo tienen en el apunte, yo lo corrijo aquí, pero ya lo tienen. Esto le pasa al profesor por copiar y pegar. Igual vamos a dejarlo bien en el pizarrón para que no los confunda. Ahí está, 3 a 5, esto lo marca el autor en su apunte. La pausa ya directamente aquí ni les pregunta. Vieron que en los otros métodos me da la posición de 3. Aquí no, me dice directamente 5. ¿Por qué? Y porque la intensidad, al subir la intensidad, tengo mayor desgaste de proteína. Necesito mayor caudal de hormonas, aminoácidos, de oxígeno, de agua y fundamentalmente de metabolismos elevados de nutrientes. El aminoácido no solo sirve para restituir las fibras elásticas, o sea, las fibras contráctiles, sino que también sirve para reponer un depósito que se llama fosfocreatina. La creatina es una cadena de aminoácidos también. Próximo capítulo teórico. Bien. Las pausas son largas, por lo que acabo de plantear. Las pausas son bien largas, por lo que acabo de plantear. Y luego, la velocidad de ejecución es máxima explosiva. Yo aquí pude corregir las series de este método, pero no olviden ustedes que si hay una contradicción entre lo que yo digo y el apunte, siempre tiene razón el apunte. Y cuando hay una contradicción entre el pizarrón y el apunte, siempre es el apunte. Porque el apunte está tomado de un libro. Mi memoria puede fallar, cuando lo escribo al pizarrón también puedo fallar, pero en el libro está chequeado bastantes veces perdón, ya está corregido, y el apunte es del libro y tiene años ya, así que siempre créanle al apunte.
Bien, volvamos. ¿Qué carácter de esfuerzo tiene? Otra vez, no agotamos las posibilidades máximas, o sea, sin fallo. La fuerza potencia explosiva se entrena sin fallo. Efectos. Y aquí viene algo que le gusta, por eso lo entrenan mucho los deportistas. Efecto múltiple. ¿Por qué efecto múltiple? Bueno, la contracción concéntrica explosiva sobre el índice de manifestación de la fuerza lo contrario. O sea, la contracción concéntrica y explosiva. El hecho de explotar al final recluta, suma y sincroniza. Eso crea un efecto múltiple. Porque los efectos de tipo elástico, que es en la fase excéntrica, utilizamos el estiramiento de las elastinas, que ya lo hablamos antes. Reactivo, porque salgo hacia lo concéntrico, y en ese momento desinhibo el SEA. ¿Se acuerdan? El ciclo de estiramiento-acortamiento. Vuelvo al gráfico para no alejarlos tanto de la práctica, ¿ven? Esto es un ciclo de estiramiento, estiro, 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 acortamiento. Pero esto es reactivo. ¿Ven que no tiene peso prácticamente él, no? Esto es bien reactivo. La única diferencia entre lo reactivo y la fuerza-potencia, que van a ver en pliometría, es la carga. Esto lo hace con el propio cuerpo. En cambio aquí, en el método que estamos estudiando, necesito entre 70 y 90. Ese deportista que vimos recién debería tener una medicine ball de 7 a 10 kilos, o debe tener una barra en la espalda, o sea que no podría estar haciendo lo que está haciendo. Pero sí es el ejercicio. El medio sí es ese ejercicio. Es el que permite, a través de trabajar a manera elástica y reactiva, que se desinhiba el SEO, el ciclo de estiramiento-acortamiento. Y la fuerza máxima. Está trabajando con fuerza máxima. Cuando pasa el 85% ya trabaja con fuerza máxima. Y eso provoca una alta tensión. Y obviamente esto disminuye el número de repeticiones. O sea que tiene un efecto múltiple que está provocado por la contracción concéntrica explosiva, que mejora el IMF, y el efecto del tipo elástico reactivo, que desinhibe al SEA, o sea, el ciclo de estiramiento, y eso mejora la fuerza máxima. O sea que este método es un método de fuerza-potencia. Los deportistas de alto rendimiento, como los rugby, los corredores de pista, son métodos que utilizan mucho. También se utiliza con los jugadores de fútbol. O sea, todos los que necesitan expresar al máximo su fuerza máxima. De hecho, en métodos de fuerza máxima, algunos autores tienen métodos excéntricos, concéntricos, explosivos también, porque mejoran la fuerza máxima. Y, fundamentalmente, el índice de manifestación de la fuerza. Observaciones. La fase excéntrica del ejercicio se realiza oponiendo la menor resistencia posible. Esto es muy importante. O sea, que cuando la persona está en posición de parada, en el caso de este ejercicio, prácticamente, dice la observación, se tiene que dejar caer. Porque si desconecta del cerebro su cuerpo, el ciclo de estiramiento se hace más puro. Es por eso. O sea, en este proceso en el cual el deportista está parado y se deja caer, si es que no pone ningún tipo de resistencia voluntaria, entonces se produce mayor concentración de energía elástica en las famosas titinas. Las famosas titinas. Y eso mejora mucho la calidad del ciclo de estiramiento-acortamiento. Por eso dice, casi dejándose caer el peso libremente hasta el momento en que comienza la fase concéntrica, la cual se realiza de manera explosiva. La transición de esa fase excéntrica-concéntrica debe ser lo más breve posible. Esta observación está dada por la velocidad de ejecución. Y obviamente, cuanto menor cantidad de tensión levanta el alumno, mejor genera esta tensión. Luego, la otra observación que dice es que si nos mantenemos dentro de estas intensidades, el número de repeticiones por serie propuesto para este autor no son realizables en determinados ejercicios. Él dice, por ejemplo, en press de banca o en sentadillas, no se podrían hacer, pero sí se podrían hacer en otros como la media sentadilla. En realidad tiene que ver con la cantidad de neuronas motoras que podría reclutar en uno y en otro ejercicio. Igualmente, recomendación ya de entrenador, porque esto está evidenciado, solamente lo saben cuando tienen un alumno a eso, con cuál sí pueden y con cuál no pueden. No olviden que las reglas para controlar estos ejercicios son no fallo, primero, calidad de ejecución del ejercicio. La velocidad de un ejercicio depende de que esté muy bien hecho. ¿Y qué necesita para eso? Buenos niveles de fuerza máxima logrado en la etapa anterior y buenos niveles de flexibilidad lograda en la etapa anterior. Bien. Recién pasamos por este pizarrón cuando fuimos hacia el ejercicio.
que es el tercer método con el cual trabaja el autor. De todos los métodos que entrenan, el índice de manifestación, la fuerza explosiva, la fuerza potencia y la fuerza reactiva, que es el método pliométrico. ¿Qué son las contracciones pliométricas primero? La contracción pliométrica son todas aquellas que se componen de una fase de estiramiento seguida de una forma inmediata de acortamiento. Por tanto, y aquí voy a cambiar un poquito este pizarrón para ir al otro, por tanto, la mayoría de las acciones que realizamos en la vida ordinaria son de carácter pliométrico. ¿Por qué? Componen una fase de estiramiento, ¿ven? Aquí, cuando trotamos, pero en la vida cotidiana, cuando caminamos, fase de acortamiento, fase de estiramiento. Inmediata otra de acortamiento. Esto es pliometría, esto es pliometría, esto es pliometría. La vida cotidiana es pliometría. Por eso son de carácter pliométrico. Ahora, fíjense lo que les dije antes. ¿Cuál es la diferencia de esto con un método de SEA, o sea, de ciclo de estiramiento-acortamiento? Que también es un SEA, pero que no tiene peso. Fíjense, el método pliométrico se caracteriza no solo por el ciclo, que aquí en la vida cotidiana y en el deporte son iguales. Aquí es más profundo, ¿no? Bien, ahora, la diferencia es la resistencia que hay que vencer. La resistencia a vencer con más frecuencias es el propio peso en la pliometría, el propio peso, como en el deporte de equipo o los deportes tradicionales, que no son deportes de fuerza ni de potencia. Por ejemplo, el salto en vóley, este salto de bloqueo en vóley, se hace con el propio cuerpo. Bien. El mismo salto con una pelota de básquet ya no es un salto pliométrico. Pero se dan variantes en función de las condiciones del entrenamiento. Esta es una de las formas. Pero hay más variantes de acuerdo a la condición. Esas variantes son los niveles de intensidad que tienen los ejercicios. O sea, el método pliométrico se basa en lo que acabo de contar. El método pliométrico se basa en una acción que realizamos con un estiramiento seguido en forma inmediata con un acortamiento. Esa es la característica que se realiza en la vida y en el deporte. Siempre se entrena, siempre, con el propio peso. Lo que dificulta o lo que crea la intensidad, ya vamos a ver, son los elementos que usamos, el propio peso. Las repeticiones tienen que ser entre 5 y 10. Se tienen que poder hacer entre 5 y 10 repeticiones, entre 3 a 5 series. Los descansos entre series es hasta 10 minutos, ya van a ver que hay métodos. Y siempre la velocidad de ejecución es máxima, siempre. Siempre. Y tiene que lograrse que esta velocidad de ejecución, como característica de esfuerzo, o sea, no se llega obviamente nunca al fallo, nunca. Y siempre se tiene que mantener la misma velocidad de ejecución. Yo les enseñé que cuando se toma la 1RM de un ejercicio para cualquier manifestación, se toma la velocidad de ejecución. Y la velocidad de ejecución determina el carácter del esfuerzo. Primero, mejora todos los procesos neuromusculares, o sea, el reclutamiento, sumación, sincronización, coordinación inter y coordinación intramuscular. No mejora la fuerza máxima, esto es absoluto. Sí mejora la aplicación de la fuerza en todos. Y es determinante en sujetos muy entrenados para poder seguir mejorando la fuerza, trabajar sobre la pliometría. Tiene que ver con el número de reclutamiento y con la velocidad de ejecución. ¿Bien? Mejora mucho la eficiencia mecánica. Yo les conté que los fallos en la fuerza siempre son metabólicos, pero también son mecánicos, o sea, el aparato locomotor. Es obvio que empezar a aprender a saltar desde posiciones muy simples, disculpen que pasé mal el pizarrón, aquí, miren, desde esta posición, pasar a esta posición y después ejercicios un poquito más complejos que ya vamos a ver, se va adaptando mucho, mucho el aparato locomotor. Por eso dicen mejora la eficiencia mecánica, la relación que hay del trabajo con el consumo energético. Y de a poco empieza a mejorar el grado de tolerancia a la carga, de estiramientos más elevados, ¿no? Empieza a mejorar mucho la eficiencia. El método pliométrico, que también cuando se entrena la fuerza en el fitness se lo usa poco, es un error conceptual, es porque, vuelvo al inicio de la clase, la mayoría de los entrenadores empíricos, como a ellos no le entrenaron nunca la fuerza en todas sus manifestaciones, entonces se acostumbran a aprender y a hacer ejecutar solamente ejercicios dinámicos concéntricos.
y la pliometría, los ciclos de estiramiento-acortamiento, los segmentos de estiramientos que le siguen, acortamientos, son formas de entrenar la eficiencia del cuerpo no solo en el deporte, sino en la vida cotidiana. Aquí están los distintos tipos de intensidades que les planteaba recién. Primero se dan cuenta, ¿no? Todo con el propio cuerpo, ¿ven? Todo es propio cuerpo. Pero van cambiando las demandas energéticas. Por eso se clasifican, este ejemplo de clasificaciones en relación a saltos y multisaltos. Este es un multisalto, por ejemplo. Este es un salto, como está sumado otro salto, es multisalto. Esto es exclusivamente salto, ¿ven? Las intensidades con las que utilizamos pueden ser bajas, que son saltos simples, para superar pequeños obstáculos. Este vendría a ser mi ejemplo para eso. ¿Ven? Puedo saltar con una o dos piernas, tac, tac. Inclusive puede haber pausas en el medio, salto, espero, salto, espero, salto, espero. La velocidad en la que genero el salto, ¿eh? Y el tiempo que estoy en el piso determina la pliometría. Por ejemplo, la pliometría pura sería que cuando toco aquí ya salto. O sea, no hay ciclo, en este tipo de pliometría, no hay ciclo de estiramiento. Solo se da el ciclo de estiramiento mínimo, pum, acortamiento. Lo dice en el concepto de método a eso. ¿Sí? Dice que se componen de una fase de estiramiento seguida de una forma, fíjense aquí, inmediata de acortamiento. O sea, no debería ocurrir esto, ¿eh? La fase de transición no ocurre. Si yo estaría haciendo una pliometría sería de aquí, salto aquí. O sea, evito esta parte. Salto muy poquito, flexiono muy poco la rodilla y salto hacia arriba. Cuando hago eso, esto sería pliometría. No sería ciclo de estiramiento-acortamiento, que es ejemplo que di antes. ¿Bien? O sea que tiene que ser inmediata. Por lo tanto, salto, aquí, tuc, vuelvo a saltar. Tuc, vuelvo a saltar. Tuc, vuelvo a saltar. Y esto puede ser hasta una línea en el piso, que es la menor intensidad todavía. La intensidad más baja es una línea en el piso, o un palo de escoba, o una soga. Después puedo poner una tortuguita chiquita, y después poner un conito más chiquito, después uno más grande, y así, ir aumentando la intensidad. Después esto es lo más parecido a un banco ya. ¿Por qué? Y porque tengo en intensidades medias, ya significan multisaltos, pum, 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 o sea, salto, 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 ¿eh? Salto, salto. Ahora, no tiene que tener mucho desplazamiento, o sea, salto, bajo, salto, bajo. O bien podría hacerlo aquí, solo que tendría que ser mucho más alto, un poco más alto ya. ¿Cuánto? Y entre 20 y 40 centímetros. 20, 40 centímetros. O 20, 30, 40 centímetros. ¿Ven? Aquí. Pero tiene que haber saltos en profundidad. No es lo mismo un salto con desplazamiento, que es esto, ta, 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 que salto en profundidad, que es este salto. Saltos en profundidad cuando salto de una determinada altura hacia la profundidad, hacia abajo, y vuelvo a salir saltando. Porque no olviden que la pliometría es que ustedes toquen el piso, pero poco tiempo. Entonces, toco y me voy de nuevo. Toco y me voy. Esta es una forma de salto. ¿Ven? Estos son saltos de pequeñas alturas. Pequeña altura y vuelvo a salir. No olviden que para que sea pliometría tiene que haber un ciclo de estiramiento, aquí está estirando, y tiene que haber un ciclo de cortamiento, y en el medio no tiene que haber nada, o sea, tiene que ser inmediato. Este es solo un salto, pum, bajo, pum, bajo. Aquí también es un salto, pero más alto, pum, bajo, pum, bajo. ¿Ven? Aquí también. Intensidad baja, pero con diferentes tipos de intensidades. Bien. Intensidades medias. Ahora, multisaltos medios, con desplazamiento, y después saltos en profundidad, de arriba hacia abajo. Y también cambian las dimensiones de altura. Las intensidades altas ya empiezan a ser multisaltos, con desplazamientos amplios, por ejemplo, pero con, en vez de aquí, más altos. ¿Cuántos? 50, 80 centímetros, mucho más altos. Pero ya hay saltos en profundidad más altos también. Es como si él saltara desde aquí, saltos en profundidad. Los saltos con desplazamientos amplios está dado aquí. Salto, y en vez de saltar hacia nada, vuelvo a subir a un elemento alto. ¿Ven? Y después vuelvo a saltar. Ahí hay desplazamiento de mi cuerpo. Ya hay un salto más alto. Aquí tengo otro gráfico que se parece. ¿Ven? Ta, 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 ta. Esto. Esto igualmente es pliometría asistida. Pero ya vamos a llegar ahí.
La mayoría de los elementos que se utilizan para todos, solo que aquí hay un ejemplo de los 4 tipos de intensidades: bajas, medias, altas e intensidades máximas. Les cuento que, para que tengan una experiencia nada más auditiva, que uno de los deportistas que mejor salta y mejor corre, no olviden que la carrera es una sucesión de saltos, fue un corredor de 100 metros, que fue Usain Bolt, que ya se retiró, un jamaiquino. Bueno, él hacía este tipo de pliometrías con intensidades máximas, con lastres se llaman, lastres. Le ponían 3 bancos, lo voy a hacer abajo, miren. Les ponían, este va subiendo cada vez más. Bueno, imaginen que este banco que está aquí, todos sean iguales que él. Todos, Todos esos bancos sean iguales. O sea que todos tengan 80 centímetros. Casi la medida de sus piernas. Bueno, ¿cuántos bancos de 80 centímetros le ponían a Usain Bolt? Le ponían entre 6, aquí hay 5 nada más, y 8 bancos. ¿Para qué? Para llegar al tiempo. Si ustedes se fijan, tiene que realizar el atleta, estoy cambiando el pizarrón, hasta 10 repeticiones. O sea que le ponían entre 6 y 8, y a veces 10 bancos. ¿De cuánto? De 80 centímetros. ¿Ven? Y él hacía este ejercicio, ¿ven? Este ejercicio. De aquí saltaba el primero. Hacía el salto pliométrico y saltaba al segundo. Salto pliométrico al tercero, al cuarto. Y ustedes me dirán, ¿y listo, profe? No. Tenía grandes cargas. O sea, tenía más o menos el 60% de la 1RM en sentadilla. 160 con prensa hacía Usain Bolt. O sea que tenía cerca de 70-80 kilos y hacía este ejercicio 80 centímetros. No olviden que era el hombre más potente del mundo, porque era el hombre más veloz del mundo, campeón olímpico de 100 y 200 metros. ¿Bien? Hasta ese punto podría llegar la pliometría. Lo mismo los grandes lanzadores de atletismo, de bala, de jabalina, tienen similares marcas, no tan altas obviamente, igualmente el tren superior no puede tener la potencia del inferior, de las piernas, pero para que se den una idea de dónde hasta dónde pueden llegar. Cuando estudien esto, el resumen de estudio sería que hay que aprender, enseñarle al alumno a hacer ciclos de estiramiento y acortamiento, hay que enseñarles a hacer el rebote inmediato, primero con cargas muy pequeñas, intensidades bajas, y después ir aumentando, y también el ejercicio de salto pasar a multisalto, y también de muchas formas de movimiento. Bien, perfecto. La pliometría también puede ser asistida, porque la pliometría tiene la característica de que es muy estresante para articulaciones, sobre todo de hombro y de tren inferior. Entonces, igualmente esto necesitan ya elementos, ¿no? Cuando alguien tiene que trabajar mucho la pliometría, para realizar saltos en profundidad, ¿qué es esto? En vez de subir y saltar y que uno pueda entrenar esa relación del sistema nervioso con el tren inferior, se lo puede hacer a través de gomas atadas en soportes o en el techo. ¿No? Se puede trabajar. Y lo mismo que la dificultad de intensidad se puede aligerar utilizando diferentes ángulos de caída. O sea, cuanto más ángulo de caída tengo, más fuerza hace la masa muscular, sobre todo la rodilla. En cuanto menor sea el ángulo de las rodillas, hay una mayor dificultad y tendrá el músculo para contraerse. O sea que cuando más cerca está, si yo me puedo volar de aquí hasta, o sea, si esto, la distancia sería más larga, la extensión y flexo-extensión de rodillas generaría menor tensión en el músculo. ¿No? Entonces, simplemente para que asistan y para que sepan cómo trabajar con alumnos con menor tensión para ir de menor a mayor. Y por último, esto les decía yo, una de las formas de entrenar la fuerza-velocidad es la fuerza reactiva, que es la primera velocidad que utilizan. Es la base de la pliometría, la fuerza reactiva. Es la que primero entrenamos, la reactiva. ¿Por qué? Y porque implica la capacidad que tiene el sistema de absorber la fuerza de una dirección y aplicar esa fuerza en la dirección opuesta. Fíjense, aquí está. El deportista cae aquí y cuando cae hace un ciclo de estiramiento, sea. Y de ahí que saca energía, pero la energía es vertical, ¿ven? Está ahí la energía vertical, ¿ven? Aquí. Pero esta energía no es vertical, la energía es de
estiramiento. ¿Y para qué lo voy a usar él? Para hacer un acortamiento. Para volver a caer y volver a hacer un estiramiento. Ciclo de estiramiento-acortamiento, pero entrenado. Si lo quieren hacer dinámico y con elementos, está aquí. Salta, salta, salta y salta. Eso es fuerza reactiva, pero con elementos. Esto se puede hacer en el piso directamente. En el piso. Los dos son más deportivos. Pero ustedes en el piso hacen exactamente lo mismo. En vez de trabajar con estos conos, lo ponen en el piso y hacen lo mismo. Saltan, ta, 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 ta. Cuanto menos contacto tiene y más rápido lo hace, más reactiva es la pliometría. Porque la fuerza pliométrica es fuerza reactiva. Y la ventaja que tiene esto es que es bien específico de cada deporte, por eso lo hacen en la cancha los deportistas normalmente. En el gimnasio lo hacemos con líneas en el piso, o con dibujos, o con las bases de los steps, pero en el deporte, como depende mucho del deporte que uno haga, por eso todo esto se hace en los periodos de preparación especial, entonces depende mucho de la modalidad deportiva. Y como les dije, aquí está descrito, contracciones rápidas, siempre en régimen pliométrico, no olviden, no tiene que apoyarse casi nada en el piso. ¿Bien? Y se pueden utilizar estos ejercicios, y aquí dice, ¿ve lo que yo dije recién? Todos los métodos pliométricos que usamos, como método general, valen los pliométricos que hablamos antes. Fuerza reactiva. Todos ellos son una combinación, voy a volver a la presentación aquí. Todos ellos son los que permiten al organismo desarrollar el índice de manifestación de fuerza, la fuerza explosiva y el elástico explosivo. En resumen es la manifestación fuerza-potencia. Se entrena en el periodo de preparación especial, todos estos métodos lo entrenan, solo que recién exclusivamente describimos a los que no habíamos visto antes. ¿Bien? Y por último, para terminar la clase, para terminar el apunte, al final ustedes tienen una manifestación de la fuerza, que es la fuerza-resistencia, que es el tipo de manifestación de fuerza que es mucho más difícil de entrenar. El entrenamiento de la resistencia, nos dice el apunte, a la fuerza, tiene una gran dificultad, tanto en su definición como en puesta en práctica. Les cuento una pequeña historia del entrenamiento. La fuerza de resistencia no se entrenaba hasta la década del 70, fines del 70, principios del 80. ¿Cuándo se pudo entrenar este tipo de fuerza? Cuando la escuela rusa de entrenamiento en la década del 90, recién, la escuela rusa de entrenamiento, fundamentalmente Verkhoyanski, que ustedes lo tienen aquí citado en su apunte, aquí ven, a Verkhoyanski, determinó la relación que había entre tres elementos básicos que tiene una fibra muscular. Ya hemos trabajado con este gráfico de fibra muscular, este que tenemos aquí. Esta es la célula, en este caso una célula muscular, que activa un metabolismo y que tiene una cierta dinámica, no solo para que le llegue sangre, esto que están dibujaditos aquí son capilares. Cada músculo está inervado por muchos capilares arteriales, y este es un capilar venoso. Ahora, los capilares, para que la sangre pase, tienen que estar abiertos. Aquí hay un capilar, con ejemplo, abierto, ¿ven? Está abierto, por lo tanto, la sangre oxigenada va a pasar sin ningún problema a la célula. Pero como vienen de una arteriola, y la cantidad de sangre que trae esa arteriola es baja, entonces estos capilares, que también pertenecen a esta célula, no ingresan a la célula. ¿Ven? Aquí tienen, es como que están cerrados. ¿Ven? Aquí está cerrado y aquí está semicerrado. Por lo tanto, a pesar de que a esta célula la podrían proveer por todos estos capilares sangre, solo se provee por este capilar por falta de presión sanguínea. La presión sanguínea depende del volumen minuto, o sea, de la cantidad de sangre que llega al corazón. En el tipo de ejercicio que hemos estado trabajando hasta ahora, que son ejercicios donde la frecuencia cardíaca, como el ejercicio dura, por ejemplo, en la fuerza potencia 10 segundos, 7 segundos, 8 segundos, el corazón no llega a bombear tanta sangre por unidad de tiempo. Lo mismo pasa en la fuerza máxima, donde hago 3 a 6 series, pero hago 3 a 4 repeticiones. Si tomo la frecuencia cardíaca, mi alumno está en 120, 130. O sea, está por debajo, inclusive, del entrenamiento lógico cardíaco. Bien, entonces, esa fue siempre una dificultad, porque hasta que hubo evidencia de la masa muscular, no se creía que entrenar con muchas repeticiones también mejorara la fuerza. Aunque les parezca mentira, esas investigaciones crearon la fase de acondicionamiento muscular en las técnicas de gimnasia.
O sea que, desde que se evidenció que las técnicas eran un medio del entrenamiento, en el entrenamiento empezamos a usar métodos que ellos utilizan para la fuerza-resistencia. Doctor Diegues Papí lo evidenció en su doctorado de entrenamiento y educación física. Es una investigación de doctorado la que hizo Diegues Papí. Lo estudian los alumnos que ya han estudiado o están estudiando técnicas de gimnasio. Entonces, el concepto que dice el apunte les expliqué. Dice que es uno de los que presentan mayor dificultad, no solo en la definición del entrenamiento de la resistencia en la fuerza, sino también en su puesta en práctica. Debido, es lo que expliqué recién, a la posible interferencia entre los efectos que producen por dos tipos de entrenamiento que son antagonistas. ¿Por qué? Y porque capilarizar y hacer que se utilice el oxígeno de una célula y que produzca energía, porque hasta ahora la fuerza máxima y la fuerza potencia son anaeróbicas, o sea, se producen fuera de la mitocondria la energía. Y ahora vamos a procurar mejorar, primero, que llegue mayor cantidad de sangre al músculo, o sea que exista lo que se llama una capilarización, que llegue más sangre, por lo tanto que el corazón bombee más, y para eso necesito que utilizar otra sustancia química, la que se llama glucosa, no fosfocreatina, sino glucosa, y sobre todo el glucógeno muscular y la glucosa sanguínea, que también viene en la sangre. Pero claro, ese proceso produce una determinada cantidad de una sustancia química que se llama ácido láctico. La glucosa, cuando se degrada para crear energía, forma ácido pirúvico y forma también ácido láctico. El pirúvico se convierte en otra sustancia química, acetilcoenzima A, e ingresa a la mitocondria. Y aquí utilizamos y producimos la famosa energía aeróbica. Y el ácido láctico es un pequeño enemigo porque cuando se produce mucho ácido láctico produce fatiga, porque no deja que funcionen las enzimas que permiten que la glucosa produzca energía. Por eso es fatiga, el músculo se queda, el músculo no puede seguir contrayéndose, no tiene capacidad de producir energía. Es contradictorio porque cuando yo quiero hacer fuerza, esto no funciona de esta manera, supuestamente. Y ahí viene la palabra, supuestamente. Fines de la década del 80, por eso Verkhoyanski lo evidenció en el 90, dice que la fuerza es determinante en la mejora de este metabolismo que es el de la resistencia. Porque necesitamos que los músculos mantengan durante mucho tiempo su eficiencia en contracción. Esta célula es muscular, no olviden. Por eso él dice que una de las justificaciones que da para entrenar la fuerza de resistencia Verkhoyanski es que el músculo esquelético, que está aquí, es el punto principal en el que se elimina el ácido láctico durante el final del ejercicio. O sea que cuando un ejercicio termina, el ácido láctico acumulado tiene la posibilidad de salir, y es el núcleo de la célula el que lo saca. O sea que alguien le tiene que enseñar a esta célula que cuando hace fuerza, pero con un determinado tiempo, le tiene que enseñar primero a que tome el oxígeno de la sangre, que lo ponga dentro de la mitocondria, que produzca energía con él, y que tolere mayor cantidad de tiempo. La energía anaeróbica es corta, la energía aeróbica es larga. Y el enemigo de la energía aeróbica es el ácido láctico. Entonces, lo que dice Verkhoyanski es, el músculo esquelético es el que produce esto. Y el desarrollo de la resistencia entonces depende, dice Verkhoyanski, de la capacidad respiratoria, porque es la que me manda el oxígeno. Pero también, dice él, de la especialización funcional de los músculos esqueléticos. Lo voy a marcar porque es lo que acabo de decir. ¿Qué es la especialización funcional? ¿Cómo funciona el consumo de oxígeno dentro de una célula? Que obviamente, como nosotros hemos nacido para generar muy poca tensión y para utilizar muy poco oxígeno en la célula, no tenemos un acondicionamiento al efecto. Por lo tanto, necesitamos entrenarnos. Es decir, dice Don Verkhoyanski, hay que entrenar de manera paralela la capacidad de fuerza y la capacidad oxidativa. Voy a decir que esto ya lo dije, pero lo voy a repetir. ¿Qué es la capacidad oxidativa? Es la capacidad que tiene una célula, y dentro de la célula una mitocondria, de tomar el oxígeno y unirlo a una sustancia química, en este caso la acetilcoenzima A, y producir energía que se llama aeróbica. Este proceso entre el cual el oxígeno y otra sustancia química se convierten en energía aeróbica se la denomina capacidad oxidativa de la célula.
las células nacen con muy poca capacidad oxidativa, o sea, de consumir oxígeno, y el entrenamiento permite una mayor capacidad oxidativa. Obviamente, sin duda, que la capacidad motora que mejor entrena esto es la resistencia. Pero ¿cuál fue la evidencia de los que estudian la fuerza? De que cuando un músculo puede generar muy poca capacidad oxidativa, al cansarse rápido, también pierde la capacidad de contracción. Entonces, como él dice, tenemos que encontrar una manera de entrenar la fuerza y también la capacidad oxidativa del músculo. Esta es una de las razones por la cual la fuerza-resistencia en los últimos años en el entrenamiento deportivo ha tenido mayor nivel de práctica y ha tenido un mayor nivel de investigación. Pero no se olviden de la descripción del apunte. Es la que tiene mayor dificultad para definir y ponerla en práctica. Porque hay una interferencia entre los dos tipos de entrenamiento que son antagonistas, que es la resistencia, o sea, la capacidad oxidativa y funcional de un músculo y sus niveles de fuerza. ¿Bien? Igualmente, como les dije, esa fue la discusión teórica. Pero luego los métodos ya se empezaron a producir en la década del 90, por lo tanto hoy nosotros ya tenemos métodos evidenciados para entrenar. Además decía don Verkhoyanski, porque no olviden que en su apunte ustedes van a tener esta frase, perdón, disculpen, me fui hacia los enfoques metodológicos. Ustedes van a tener esta frase que está aquí, de Verkhoyanski, que dice que durante una prueba necesitamos fuerza y resistencia, y él lo justifica de la siguiente forma. Primero habló del músculo esquelético, y dijo que allí sacamos el ácido láctico. Lo primero. Segundo, necesitamos especializar el músculo a nivel funcional para que consuma más oxígeno, a lo que va a lograr es capacidad oxidativa. Lo segundo, así lo tienen en el apunte, dice, además del aumento de estas dos capacidades, que es la de generar tensión y a la vez consumir más oxígeno de una célula, dice, una condición importante para el desarrollo sanguíneo y para la mejora de las reacciones vasculares, ¿no?, es lograr una resistencia local muscular. O sea, si nosotros logramos las dos cosas, o sea, aumentar la capacidad de tensión del músculo y a la vez aumentar la capacidad oxidativa, él dice, para el desarrollo de la llamada resistencia, dice él, local muscular, tiene que haber una buena redistribución del flujo sanguíneo y mejorar las reacciones vasculares locales. Esa frase técnica la voy a explicar en el apunte. Primero, ¿qué es trabajar sobre la redistribución del flujo sanguíneo? ¿Qué es lo que él dice aquí? Además del aumento de esas dos capacidades, aquí, redistribución del flujo. Del corazón sale una determinada cantidad de sangre. Cuando estemos entrenando fuerza, esa cantidad de sangre está medida entre 6 y 10 litros, según que estemos entrenando. En reposo bombeamos entre 3 y 5, no olviden. Entonces, en ejercicio entre 6, 8 y hasta 10 en ejercicios de fuerza. Obviamente hasta 18, 20 cuando estamos en fuerza biométrica o fuerza potencia, fuerza reactiva, fuerza velocidad. Pero ahora estamos en fuerza resistencia. Aumentar la cantidad de flujo. No se va a aumentar por intensidad, sino por el volumen. Ahora, cuando la sangre sale por una arteria, se tiene que dividir en arteriolas, que van a generar una resistencia periférica. O sea que se va a dividir. Si estoy trabajando el tren inferior, va a ser una vasoconstricción compensadora en la zona, por ejemplo, del estómago y el tren superior, y va a haber una vasodilatación en la zona del tren inferior. A eso se le llama flujo sanguíneo, redistribución del flujo. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué es la resistencia local? La resistencia local es cuando llegó el tren inferior, voy a ir a mi gráfico anterior. Perfecto. ¿Por cuántos capilares pasa? Ese es el famoso fenómeno de la capilarización. La reacción vascular es la cantidad de sangre que le puede llegar al músculo que está trabajando. ¿Bien? Por lo tanto, es necesario para que un alumno entrene los dos elementos, ya sea la redistribución del flujo, el aumento del flujo sanguíneo y que eso se capilarice dentro del músculo, es que se tiene que entrenar metodológicamente. De ahí salen los enfoques metodológicos. Por eso el entrenamiento de la resistencia y la fuerza, les va a decir el apunte, cuando hablen de enfoque metodológico, va a decir que el objetivo que tiene entrenar resistencia es, y aquí viene el resumen de lo que investigó Verkhoyanski, preparar al sujeto para que pueda mantener mejores niveles de aplicación de fuerza
y de técnica. No olviden que la fatiga muscular es la que produce la pérdida de la técnica de ejecución durante el tiempo que dure la competición o, en el caso de un alumno de fitness, su fin. No olviden que no todos los alumnos compiten. ¿Bien? Yo cuando les enseño postura, cuando enseño las capacidades motoras, les digo que sus alumnos, que no son atletas, pero que trabajan en una oficina, pierden la postura cuando están sentados o hablando por teléfono, es por falta de fuerza. El tema es que es contradictorio entrenar eso que es la fuerza-resistencia. Pero los teóricos, Verkhoyanski y la escuela rusa de la mano, ya lo han solucionado. Levanten mucho la fuerza máxima, luego entrenen la fuerza-potencia y por último la fuerza-resistencia. ¿Eso qué va a mejorar? La aplicación de la fuerza que el alumno ya tiene, la técnica que el alumno ya le entregué, y que va a durar mayor tiempo esa técnica y esa fuerza. Y eso es el objetivo del método que se crea para entrenar la fuerza-resistencia. Pero claro, depende de qué deporte o qué actividad haga el alumno. Por ejemplo, en los deportes de fuerza máxima, rugby, por ejemplo, vóley, fútbol, que la fuerza máxima y la fuerza es explosiva en esos deportes, tenis, pádel, y cuando hay grandes resistencias que juegan un papel preponderante, entonces se hacen entre 3 a 4 series con pesos que permitan realizar entre 6 a 8 repeticiones y que el fallo esté lejos, más de 6 del fallo. Estos alumnos han trabajado fuerza máxima con cerca del 90-95% al 98%. Han trabajado con métodos de fuerza explosiva, con elástico explosiva de hasta el 70%. Por lo tanto, van a trabajar con 60, 50%, y van a trabajar hasta 4 series, y van a trabajar como mucho 8 repeticiones, porque es lo que necesita esa masa muscular. Ahora, si mi alumno es un corredor, por ejemplo, de 10K, de 21K y más de 42K, la fuerza que necesita es fuerza rápida. Letzeler es el que evidenció, posterior a la escuela rusa, esta es la escuela alemana de entrenamiento, dice que proponga hacer 3 a 5 series, o sea, un poquito más de series, pero muchas más repeticiones, pero que baje la intensidad. Lo que era el máximo antes, porque lo que necesitaba mi alumno era fuerza máxima y explosivo, o sea que estábamos al 70%, ahora va a utilizar un promedio de fuerza entre el 30, el 40, el 50. Es más, este método, cuanto más cerca está del 30 es mejor. Por eso se llama un método intensivo por intervalos, este método. Es intensivo porque tiene porcentajes de carga y porque se acerca más a 15 repeticiones que a 20. Y tiene una pausa de un minuto y medio más o menos. Y lo que caracteriza este método de resistencia de la fuerza rápida es la velocidad de movimiento, que siempre tiene que ser elevada, siempre. Entonces, tengo deportistas, porque ¿cómo hago la fuerza-resistencia? De acuerdo a la fuerza que necesita expresar mi alumno. Si es de fuerza máxima el deporte, de fuerza explosiva, entonces no puede hacer más que 8, algunos autores hablan de 10 repeticiones, pero va a trabajar con intensidades cercanas al 70 y al 80. En cambio, si es fuerza rápida, entonces voy a empezar con pisos del 30%. Voy a llegar hasta 20 a 25 repeticiones. Voy a tener pausas de 1 minuto, aquí las pausas arriba son de 2 minutos, y la velocidad de movimiento va a ser muy rápida, digamos, velocidad de ejecución alta, explosiva y sostenida, ¿no? Por eso el método se llama intensivo por intervalos 2, que entrena la resistencia a la fuerza de carácter anaeróbico, ¿se acuerdan, no? Anaeróbico, aquí, la glucosa produce energía anaeróbica sin participación del oxígeno. Eso entrena este método que estamos hablando ahora. Porque ahora va a venir el método netamente aeróbico. Es este. En vez de intensivo por intervalos, es el extensivo por intervalos este método. Se hace con menor intensidad, inclusive cerca al 25-30%. Es menos explosivo, o sea, el ritmo es más lento, es el típico ejercicio de fuerza-resistencia del gimnasio o de las técnicas del gimnasio, de las clases de localizada, de acondicionamiento muscular, en muchos casos del entrenamiento funcional, pausas breves, descanso entre series, se utiliza mucho el circuito aquí, su utilidad siempre se limita a especialidades que necesiten un nivel de fuerza muy débil, por eso el fitness es muy característico en el fitness, o en las personas que entrenan por salud solamente, o por estética.
pero sin masa muscular alta. Ellos necesitan más la resistencia a la fuerza rápida. La intensidad, ven, está a la base 30-40%. Se utilizan más de 20 repeticiones por serie, por eso dije que este es el método de resistencia a la más común, el de fuerza-resistencia, y con pausas no mayores a 1 minuto, inclusive menores, muy cercanas a los 30 segundos. Y lo que dije antes, el entrenamiento en circuito es la forma más común. Es muy importante porque la creencia hasta la investigación de la escuela rusa primero y alemana después de los métodos, hasta que la evidencia científica, hasta que el laboratorio haya evidenciado cómo solucionar esa contradicción que tienen las células cuando tienen que mejorar las dos cosas, ¿no? No olviden que la fuerza de resistencia, dice el apunte, presenta la dificultad en definirse y ponerla en práctica, porque hay interferencia entre los efectos que producen los tipos de entrenamientos que entre sí son antagonistas, fuerza y resistencia. Sobre todo, dice el apunte, cuando se realiza en forma extrema. Lo primero que se hizo en laboratorio es aislarla a la célula y de acuerdo a lo que necesite, ya sea fuerza máxima o explosiva, si necesita fuerza rápida o si necesita simplemente resistencia propiamente dicho, el efecto fisiológico que logran es bien distinto. Bien distinto, los combustibles que utilizan son bien distintos. La tarea de este apunte es solamente que estudien o que aprendan primero las formas teóricas, porque ya vamos a planificar, ya antes de ir planificando vamos a estudiar un capítulo teórico que tiene que ver con la producción metabólica, para que entiendan mejor los combustibles que utilizamos. Pero tiene que quedar como claro que la fuerza-resistencia está solucionada por la teoría, se entrena, complementa el entrenamiento de las manifestaciones de la fuerza, si le sumamos la potencia que está previa, y la máxima que está en el periodo de preparación general, y con esto se completa el estudio metodológico de la fuerza. Siempre se entrenan todas las manifestaciones de la fuerza. No importa si mi alumno quiere salud, estética o rendimiento. Gracias por la atención. Presten mucha atención a los prácticos y estudien este apunte. Que tengan una linda tarde y muchas gracias por la atención.